Bien, continuamos con la presentación Modelo de ocupación humana en acción, experiencias de aprendizaje significativo en contextos escolares y comunitarios a cargo de Pilar Silva Berríos, terapeuta ocupacional con 9 años de experiencia en los ámbitos de la educación, la salud mental y el trabajo comunitario. Pilar cuenta con un diplomado en pobreza, desarrollo y territorio, certificación en integración sensorial, un diplomado en autismo en adultos y más recientemente formación en el modelo de ocupación humana. Ha desarrollado una práctica sólida en terapia ocupacional, integrando en sus intervenciones las prácticas contemplativas como un recurso que enriquece su quehacer profesional. Actualmente se desempeña en el área de salud mental escolar y comunitaria en la comuna de San Felipe. Es una profesional apasionada por la terapia ocupacional y por la comprensión de la ocupación como vía para el bienestar y el desarrollo de las personas y las comunidades. Adelante, Pilar. Muchas gracias, colega. Voy a compartir pantalla. Antes de partir esta presentación y esta experiencia personal, quisiera situarlos que esta experiencia está en un contexto específicamente escolar y voy a conversar en cómo impacta la aplicación de un instrumento en mi propia experiencia y el proceso de vinculación. Como ustedes pueden observar, antes de partir en concreto esta iniciativa, es muy importante comprender el contexto geográfico. Como ustedes pueden visualizar en este mapa, podemos observar a Chile, que es un país de Sudamérica y que está dividido por 16 regiones. Y específicamente en la zona centro, en la región de Valparaíso, que es la quinta región, está esta comuna que es San Felipe. Es muy importante comprender que San Felipe es un territorio agrícola que tiene 76.844 habitantes dentro del último encuestaje y que además tiene una confluencia de una comunidad escolar situada en el sector urbano. Otro aspecto fundamental de San Felipe, que es algo también muy central que cuenta de la experiencia que yo les voy a dar, es sobre el clima. ¿Ya? Tiene un clima muy marcado, tanto por el frío como por el calor. Y eso hace que muchas de las ocupaciones en este territorio sean muy marcadas por este factor ambiental. También para seguir entrando a este contexto es muy importante hablar puntualmente de cómo es el sistema educacional en Chile, dado que esta experiencia se da en este espacio educativo. Es importante conocer que en Chile hay una educación parvularia que va desde los 4 hasta los 5 años, una educación básica que va alrededor de los 6 hasta los 13, 14 años, y una educación media que abarca desde las edades de 14 hasta 17 o 18 años. Y la forma de administración del sistema educacional en Chile puede ser pública, o sea que es una educación que es subvencionada por el Estado, particular subvencionada, que tiene que ver que hay un aporte del Estado, pero al mismo tiempo hay un aporte desde las familias y particular pagada, que quiere decir que las familias pagan por la educación. Y específicamente en esta educación pública hay una iniciativa de gobierno que es JUNAEP. Y específicamente en este marco de la educación pública es donde se da esta experiencia. ¿Qué es el programa finalmente Habilidades para la Vida, que es donde yo trabajo actualmente? El programa Habilidades para la Vida es una iniciativa, una política pública que busca mejorar la salud mental y la convivencia educativa, ¿ya? De toda la comunidad escolar. Y cuando hablo de comunidad escolar, ¿a qué me refiero? Me refiero a los líderes y lideresas. ¿A qué se refiere esto con el equipo de directivo, equipo de gestión, UTP, también coordinador PIE? O sea, que son las personas que están al mando de la comunidad educativa, de los docentes, los asistentes de la educación, los estudiantes. Nosotros trabajamos con niños de 4 a 13, 14 años, era la educación básica, y también al mismo tiempo con las familias. ¿Ya? Nosotros trabajamos en San Felipe con 20 establecimientos, ¿no? Lo que abarca alrededor de una población de 5.100 personas, lo que es un porcentaje de un 5% de la población inicial que yo les comenté cuando les hablé de esta experiencia.
Y las áreas de acción de este programa, como ustedes pueden visualizar en esta pirámide invertida, tiene un área de promoción, que como dice su nombre, nosotros promocionamos, abrimos espacios en relación a la salud mental de los docentes y directivos y la comunidad en general. Hay un área de detección en donde también hay instrumentos estandarizados en donde vamos pesquisando ciertas conductas de riesgo. ¿Para qué? Sobre todo con los estudiantes, para poder intervenir de manera preventiva y focalizada o tener una derivación con la red. Entonces es un programa completamente comunitario que abarca no abarca solamente la salud mental, sino que es muy complejo en todas las dimensiones. Desde aquí, en este marco, ¿verdad? Que nos situamos en San Felipe, nos situamos en el sistema educacional, específicamente en la educación pública y específicamente donde yo trabajo, que es en el programa Habilidades para la Vida. ¿Cómo surge esta iniciativa que yo les voy a presentar el día de hoy? Aquí está mi motivación, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la imagen, esta es una de las escuelas donde yo intervengo con el programa Habilidades para la Vida. Esta escuela se llama Escuela José Manso de Velasco y está ubicada en un sector urbano. ¿Qué es importante también esta información que les voy a dar? Que esta escuela tiene mucho tránsito y ruido ambiental. ¿Y el por qué? Porque está en un lugar estratégico de San Felipe, de esta comuna, de este sector urbano, donde también conecta con otras comunas aledañas. Por lo tanto, el ruido ambiental que existe en este espacio es mucho, que es importante también comprender que es una escuela que tiene 399 estudiantes, ¿ya? Y una de las características principales es que un gran porcentaje son de niños y familias migrantes. Y hay un contexto de una alta vulnerabilidad en donde los determinantes sociales impactan directamente en la vida escolar, ¿ya? Y no solamente de los niños y niñas, también de toda la comunidad educativa, porque hay muchos programas sociales que intervienen en esta escuela, dado estos factores y determinantes que van impactando. Entonces, dando esta entrada a esta experiencia puntual, el poder asistir continuamente a esta escuela con una observación participante, con conversaciones informales, con estar inmersa, dije, ¿cómo surge esta necesidad de poder comprender la vida y la historia ocupacional de esta escuela, específicamente con estos 20 docentes de esta escuela? ¿Y por qué surge esto? Porque en las conversaciones informales y en el estar había mucha narrativa de malestar. Sus conversaciones eran de malestar y desgaste por las problemáticas que están en este establecimiento y el síndrome de burnout que estaba muy presente. Había muchos desgastes, mucha licencia en el ámbito de la salud mental. Y algo no menos importante era el vínculo, ¿ya? El vínculo con el programa. ¿Y por qué el vínculo? ¿Ya? Yo, cabe destacar que yo llegué hace un año a este programa, soy la primera terapeuta ocupacional también formada bajo el modelo que llega con esta inquietud, es decir, replanteemos cómo estamos situándonos desde el programa. Hay una orientación técnica, pero siento que no estamos apuntando a la necesidad ocupacional real de esta comunidad educativa, ¿no? Y aquí entra el modelo, que cómo comprendo la vida en progreso y la historia ocupacional de esta comunidad educativa con todo este desgaste. ¿Mm? Me empecé a preguntar en los cómo, y cómo como terapeuta ocupacional y parte de un programa que interviene desde la salud mental, puedo dar respuesta y dar voz a estas narrativas de malestar finalmente. Entonces, esta motivación surge por la necesidad de tener un modelo y un instrumento que me permite reflexionar sobre la percepción y bienestar. Y desde aquí, yo les coloco esta imagen, que es una imagen que nos permite visualizar la emergencia de la ocupación, ¿no? Cómo emerge la participación. Yo veía muy marcada cómo los aspectos personales, los aspectos volitivos de esta comunidad estaban muy presentes, en cómo la habituación, las rutinas, los hábitos de estilos de esta comunidad educativa también era única. Recordamos que yo trabajo con 20 establecimientos educacionales y cada uno tiene su propia historia y su experiencia única.
Y desde aquí, cómo las mismas capacidades de desempeño y cómo el ambiente, los diferentes ambientes impactaban en este sentir, pensar y hacer de los propios docentes. Entonces, aquí yo coloco esta imagen también del parámetro de control, porque al estar inmersa y empezar a tener los conocimientos desde el modelo de ocupación humana, me permitió tener una comprensión más amplia, ¿no? ¿Y de qué? De la situación, de la misma narrativa. Y fui viendo de cómo el parámetro de control, o sea, lo que más se presentaba, lo que estaba más latente, más vivo, era el ambiente. Y desde ahí surgió otra pregunta, dije, ¿qué instrumento es el más pertinente para poder comprender, ojo ahí, no evaluar, sino que comprender el impacto ambiental que está siendo parámetro de control en la percepción y bienestar docente? ¿Mm? Y me tomo ahí de las palabras que nos habló Leonardo en un inicio, de cómo participamos, ¿Mm? De cómo podemos contribuir desde la terapia ocupacional. Y aquí dije con esta pertinencia de que tengo la información del modelo de ocupación humana y tengo la pertinencia de qué dimensiones del ambiente y cómo el ambiente está impactando significativamente en esta satisfacción del rol docente. Dije, este es el instrumento que yo necesito aplicar para conocer la real necesidad ocupacional de esta comunidad educativa de la Escuela José Manso de Vela. Cuando yo tenía todo esto, cuando tenía esta teoría, eh, dije, ¿cómo lo hago? En educación, por lo menos acá en Chile, tiene aspectos bastante burocráticos, en donde tuve que pedir diferentes autorizaciones. Una autorización a la administración municipal, que es DAEM en este caso, posteriormente una autorización a la escuela y también al programa. Entonces, esta iniciativa pasó por hartos hilos conductores. Fue así entonces, cuando tuve el vamos, ¿cómo lo empleo? ¿Cuál es la mejor metodología y pertinencia para poder utilizar esta escala? Y aquí ustedes pueden ver alguna fotografía. Esta metodología, el cómo lo hice, fue una manera grupal. Para los que no conocen el instrumento, es un instrumento que es una entrevista, pero también tiene una escala que uno puede ir respondiendo. Más adelante se lo voy a ir mostrando. Entonces, fue poder conversar desde ello, fue tener un espacio, generar un espacio de contención, de apertura, considerando también que dentro de las mismas narrativas ellos se sentían con un desgaste, sobre todo en los lugares ocupacionales de la misma comunidad educativa. Entonces tuvimos que crear un ambiente que fuera lo más significativo también para ellos, que se pudiesen organizar por grupos afines. Recordar que acá en verano, esto fue aplicado el año pasado, en diciembre específicamente, hay mucho calor. Por lo tanto, tuvimos que tener las condiciones ambientales necesarias para que el ambiente no impactara finalmente en el bienestar de los docentes al momento de realizar este proceso de encuestaje y de conversación que se fue dando. Cuando yo tuve toda esta información, viene aquí la parte cuantitativa. ¿Ya? Y eso es lo interesante también que nos brinda el modelo, esta diversidad y esta flexibilidad de no solamente ser un instrumento cuantitativo, ¿verdad?, que te permite tener los números, sino que también como al ser una entrevista, va tomando las narrativas y las propias percepciones de la voz de las personas. Entonces acá, en esta imagen, como ustedes pueden ver, es solamente una imagen para que vayan visualizando los diferentes colores. Yo les comenté en un inicio que esta escala del impacto ambiental del trabajo tiene 17 ítems. Y si se logran dar cuenta, lo voy a ir nombrando: las demandas del tiempo, la demanda de las tareas laborales, la atracción por las tareas laborales, el horario de trabajo, la interacción entre los compañeros, la pertenencia a un grupo de trabajo, miren lo importante, la interacción con el supervisor, o sea, con el jefe, con quien te supervisa, los estándares del rol laboral, qué estándares tengo yo, el estilo, qué estilo tengo como profesional, cómo interactúo con otros, no solamente dentro de mi rol, sino que en este caso los docentes, con las familias y con otros programas y con otros profesionales. Las gratificaciones, ¿que a qué se refiere con las gratificaciones? Si tengo bonos, si tengo reconocimiento, si logro ascender o no dentro del contexto escolar.
Las cualidades sensoriales ambientales, los fríos, el calor, la ventilación, la humedad, cómo eso también impacta. La arquitectura, o sea, la disposición física, la disposición de los lugares, de las habitaciones, incluso de la sala, cómo puede impactar. El clima ambiental se refiere al clima social, en los ambientes si son frustrantes, estresantes o no, y en la comunidad educativa hay momentos súper claves que son a principio de año, a mitad de año y a fin de año cuando tienen que ellos entregar notas y cuando tienen que hacer un proceso evaluativo. Entonces, cómo este clima ambiental se iba configurando en los diferentes momentos, las propiedades de los objetos, ¿no? ¿Qué tan con qué, perdón, con tanta dificultad que yo puedo manejar o no algún instrumento, los computadores o no, los lugares complementarios, el significado que tienen los diferentes lugares del espacio. Y algo muy importante, el significado que yo le doy a mi trabajo, a mi quehacer como profesional. En este caso, el rol docente. Y si ustedes pueden observar, estas 17 ítems son parte de las dimensiones del ambiente. En un inicio consideramos que el ambiente es un factor clave que impacta e interactúa también con los factores personales ocupacionales de la persona. Y es como esta interacción se engrana y se interrelaciona, dando así qué tan nuestro bienestar es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando yo tuve estas ítems y claramente las dimensiones ambientales, pude hilar y pude estar más inmersa en el sentir, pensar y hacer de los propios docentes. En el lado izquierdo, ustedes pueden ver diferentes colores. Un color verde, un color azul, un color amarillo y un color rojo. En la escala lo dice de esta manera. El factor verde quiere decir que este factor ambiental apoya fuertemente mi desempeño, satisfacción laboral, bienestar físico, social y emocional. Miren qué importante. O sea, sí, el horario de trabajo en este caso apoya fuertemente mi desempeño y satisfacción. En un inicio de la jornada hablamos de esta participación satisfactoria y activa. El número 3, que es el color azul, si este factor ambiental apoya de alguna forma mi desempeño, como yo me estoy desempeñando, mi satisfacción laboral y bienestar físico, emocional y social. Vayan observando los colores porque esto es súper curioso. El 2 es el amarillo. Vayan observando cómo desde el ítem 12 hacia abajo se puede ver fuertemente el amarillo bien marcado, ¿no? Que cómo este factor ambiental interfiere, o sea, puede restringir este bienestar y en esta satisfacción de lo que yo estoy haciendo. Y el número 1, que es el rojo, este factor interfiere fuertemente mi desempeño, satisfacción laboral y bienestar físico. Esta es parte de la escala, que es la parte cuantitativa. Pero como también se hablaba en un inicio en la jornada, y la riqueza del modelo es que está centrado en la persona. Por lo tanto, hacer una entrevista además me va a permitir esta misma cuantificación de lo que yo logro observar, poder volver a conversarlo y tener una retroalimentación con los docentes. Entonces, el instrumento no solamente queda en este gráfico, no solo queda en la identificación, sino que queda en esto, en poder tener esta conversación. En esta imagen vamos a ir viendo de manera más cualitativa en cómo las dimensiones del ambiente, considerando que es uno de los aspectos que se van interrelacionando y también impactan la participación, están fuertemente aquí identificados. Entonces, dentro de los facilitadores que ustedes pudieron ver en el gráfico anterior, ¿cuáles son los facilitadores de estas dimensiones ambientales? ¿Qué parte del ambiente es un facilitador para la percepción del 5 minutos, bienestar del rol Pilar. docente? ¿5 minutos? Sí, ¿No escuché bien? quedan cinco Ya, minutos. perfecto. Gracias. Entonces, tenemos aquí los facilitadores, una dimensión social. Ellos comentaban que la interacción entre los compañeros de trabajo era un factor fuertemente. Y la parte volitiva, ¿ah? El significado y el compromiso de los estudiantes. Recordemos en un inicio que esta escuela tiene un alto grado de vulnerabilidad, por lo tanto, el proceso volitivo de los intereses, de la convicción que ellos tenían en la educación como un fenómeno social, estaba tan arraigado que es un facilitador, a pesar de todos estos restrictores que nosotros podemos observar. La dimensión física aquí tiene un fuerte componente. ¿Y por qué digo un fuerte componente? Porque impacta en este bienestar.
tenemos que las cualidades ambientales, las cualidades sensoriales ambientales, el frío, el calor y el ruido ambiental. Aquí tuvimos que tener estrategias claves para poder tener las intervenciones, o sea, nuestros acompañamientos a horas específicas durante la jornada laboral para que este impacto ambiental desde el ruido, el calor y las cualidades sensoriales no afectara o afectara lo menos posible en el bienestar. La arquitectura y la disposición física. Es muy curioso porque esta escuela todavía tiene una disposición física en como fue en pandemia, ¿ya? Todavía tiene, no sé cómo, no recuerdo el nombre, pero estos espacios cubículos para poder trabajar. Y dicen cómo esto impactaba finalmente en poder conversar con un otro. O sea, no se ha hecho una adecuación en la modificación ambiental, han pasado ya alrededor de 4 años. Y la organización física, lugares completamente pequeños. Y los lugares complementarios, ellos no tienen un espacio idóneo que tengan sentido del trabajo y un lugar para descansar. Y esto era muy, muy latente en su narrativa en el sentido de identidad que ellos tenían en su lugar de trabajo. En la dimensión de la tarea, las demandas del tiempo y las demandas de actividad, mucho trabajo administrativo, por lo tanto, una de las consideraciones que se le dio a la escuela fue ir viendo si tenían tantas demandas en tantos en momentos específicos del año, poder tener acciones que pudiesen mitigar esta sensación de agobio. Las dimensiones de los objetos, la complejidad, porque hacer una escuela con una alta vulneración social tenía menos recursos, por lo tanto, los objetos eran muy antiguos. Y parte de la dimensión social, que es esa interacción, este clima que yo tengo en mi lugar de trabajo. Había situaciones muy frustrantes porque los decía en momentos del año, y también estas expectativas ocupacionales que tienen que ver con qué tan reconocido puedo ser yo en mi rol de trabajo, que era lo que ellos querían ser, querían tener. Y cómo toda esta interacción dinámica y compleja a la vez, tiene mucha relación con esta sensación de percepción que es el cuerpo vivido de la comunidad educativa. Como reflexión, en estos minutos que ya van quedando, pude confirmar la pertinencia del modelo, sobre todo en contextos educativos y comunitarios, que es donde yo me estoy me estoy desempeñando el día de hoy, la necesidad de comprender, ¿verdad?, las dimensiones del ambiente y cómo a través de ello podemos crear condiciones más saludables, no solamente en este caso para el bienestar docente, sino que para cualquier tipo de lugar ocupacional. Cómo en mis narrativas siempre está que el modelo es una práctica viva y bidireccional. Creo que el modelo de ocupación humana atraviesa en dos direcciones, hacia la comunidad, hacia las personas, pero también una crítica y una reflexión de cómo poder ir abriendo estos espacios. Y algo que me gustaría aquí destacar es cómo esta escala de impacto ambiental yo la pude relacionar también con la CEAL Suceso, que es un instrumento estandarizado propio de las mutuales que permite identificar los riesgos psicosociales. Entonces yo pude integrar esta identificación más puntual, que es los docentes solamente responden una encuesta y ahí se identifican, con esta narrativa y cómo pudimos crear también un plan de trabajo en relación a la salud y bienestar docente. ¿Cómo esto finalmente impacta en esta experiencia, cómo impacta en mi rol profesional? Hubo un cambio de trato al poder reconocer y poder validar sus propias experiencias y sus propias narrativas. Fue un impacto en cómo también validar el programa y a validarnos también a nosotros como profesionales en poder comprender la situación y la necesidad puntual de este equipo de trabajo. Cómo comprender también que los lugares y las comunidades tienen una vida en progreso, tienen una historia ocupacional, y a partir de eso cómo nosotros nos podemos integrar desde una mirada amable y también validando ese propio sentir. La visibilización del cuerpo vivido, el sentir, pensar y hacer de las propias personas, cómo las personas lo viven. Esa es la voz, esa es la narrativa que tenemos que considerar. Y cómo también a través de esa experiencia se pudo fortalecer el rol del programa, apuntando a las necesidades ocupacionales puntuales de la comunidad educativa. Y algo muy importante para mí, esta reafirmación de rol como terapeuta ocupacional, que también crea una identidad muy clara en cómo abrir los espacios y cómo considerar y reflexionar momentos para poder hablar de bienestar y sentido en todos nuestros espacios ocupacionales.
Para ir terminando, en el minuto que creo que me va quedando, les quiero compartir esta imagen. Esta es una imagen que fue creada por mí. Es una imagen que narra también de cómo yo vivo el modelo de ocupación humana, como decía, en dos direcciones. Los diferentes círculos son los aspectos, son las dimensiones, son las narrativas. Las personas son la opinión en primera persona, y esta línea negra que pueden ver de modo de espiral son las narrativas y en cómo nos podemos ser inmersos en estas comunidades y en la vida en progreso. Por lo tanto, esta imagen representa ese dinamismo, este mojo en acción, y la posibilidad de crear espacios con sentido en los lugares donde nosotros podemos intervenir. Muchísimas gracias.